¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos otra vez para compartir juntos la palabra del Señor. Estos son días especiales, sin ninguna duda, y en estos últimos días he estado meditando, pensando, recordando un versículo que tengo subrayado en la Biblia y que tantas veces me ha sostenido, que tantas veces me ha dado respuestas aún a pesar de no ver nada, y que tantas veces me ha mostrado la gran verdad de que hay una salida a toda situación. Y en 1 Corintios 10:13 tengo subrayado este versículo en mi Biblia y dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o probados más de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La verdad que en estos días donde estamos tan complicados, cada uno de nosotros sentimos la necesidad de que en algún momento nos digan: todo pasó, todo pasó. Ya podemos salir definitivamente y retomar nuestra vida normal. A veces pienso que estamos como en el arca de Noé, cuando la puerta estaba cerrada mientras afuera estaba el diluvio. Y yo creo que esto es algo parecido, algo universal. Es como el diluvio, algo que nos afecta a todos. Y esta palabra hace referencia a esas pruebas que tenemos que atravesar en la vida. Y sin dudas que esta es una prueba. Lo que estamos atravesando todos, vos en tu casa, yo en la mía, cada uno en su estado, en su lugar, está atravesando esta situación. Y esta situación es una situación de encierro que hace que cada vez crezca en nosotros el anhelo de que nos muestren la salida. Y quiero tomar entonces de este texto 4 verdades para que las recuerdes, para que las tomes para tu vida y para que te sostengan también en estos tiempos de tanta incertidumbre, donde la necesidad realmente de una respuesta clara, definitiva, la sentimos todos. La ansiedad nos crece en todos. La ansiedad sube a su nivel máximo en estos tiempos en cada uno de nosotros. La primera verdad es que lo que nos está pasando a nosotros en lo individual les pasa a todos. Es decir, esto es algo que no se puede negar. La pandemia es algo universal, es algo que ocurre en toda la Tierra. Y esta situación de encierro nos hablan de que son las mismas circunstancias, el mismo padecimiento, los mismos temores, las dudas, la incertidumbre, el cansancio, la carencia del contacto con nuestros afectos, que son nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, el contacto con nuestros hermanos en la fe. La vida ha dejado de ser normal, pero ha dejado de ser normal para todos. Y lo que nos enseña esta palabra es que no nos ocurre a nosotros nada extraordinario en este sentido que no le haya pasado nunca a otra persona, que no le esté pasando a otra persona. Entonces, lo que vos estás sufriendo, lo que yo estoy sufriendo, lo está sufriendo la humanidad. Creo que en la historia de la humanidad nunca ocurrió un hecho de estas características que nos englobe a todos, que nos encierre a todos y que todos estemos padeciendo lo mismo. La primera verdad entonces es que nos está ocurriendo lo mismo que a todos.
Es decir, esto en un sentido puede ayudarnos cuando estamos angustiados a pensar cómo le está pasando el otro, qué está sintiendo el otro. Y yo no sé, pero siempre debemos pensar que hay alguien que está sufriendo más que uno, que está teniendo necesidades más urgentes que las nuestras y que de pronto no tiene los recursos que nosotros podemos tener. Así que lo que nos está pasando a nosotros, lo que nos ocurre, es lo mismo que les está ocurriendo a todos. Primera verdad. Entonces, ¿para qué nos sirve esta verdad? Para no victimizarnos, para no creer que somos los únicos que sufrimos, para saber que todos estamos sufriendo por igual. La segunda verdad que encontramos en este texto es que, aunque estamos atravesando un tiempo difícil, debemos aprender a mirar hacia arriba, hacia Dios, y descubrir lo que dice aquí la palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, puede ser que estemos en angustias, en incertidumbres, en desesperanza, pero la fidelidad de Dios, si nosotros creemos realmente que Dios es fiel, eso se convierte en un llamado a seguir creyendo y a seguir creciendo nuestra fe. Dios es fiel y debemos seguir creyendo en su fidelidad. Debemos tener renovadas certezas y convicciones en la fidelidad de Dios. Y como respuesta a esa convicción y esa certeza, tendremos paz y confianza. Dios es fiel. No lo olvides. Este es un tiempo donde más tenemos que apoyarnos a la fidelidad de Dios. Dios no falla. Dios sabe lo que está pasando. Dios no se olvida de nosotros. Dios está tratando con nosotros. La tercera verdad es que Dios, que es fiel, es aquel que está en control. Dice la palabra que Él nos conoce y sabe cuál es nuestra resistencia espiritual, moral. Sabe cuál es nuestra resistencia. Y entonces no va a permitir una carga mayor de la que podemos aguantar. Él está en control. Si bien es cierto, todo lo que está sucediendo es una prueba común a toda la humanidad, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Dios está mirando a la humanidad, pero Dios está mirándonos individualmente. Y es como que nosotros pudiéramos escuchar su voz diciendo, yo estoy en control. Yo no voy a permitir que sufras más de lo que podés resistir. Yo sé cuánto podés aguantar. Y yo sé, dice Dios, que si estás atravesando la prueba que estás atravesando, sé muy bien que podés soportar. Conozco tu nivel de resistencia. Conozco tu corazón. Conozco de qué manera te estás aferrando en mí, te estás apoyando en mí. Pero no te olvides, no te va a ocurrir nada que yo no permita. Eso es lo que Dios nos dice. Nada que Dios no permita nos va a suceder, porque Dios está en control. Y si Dios está en control, Dios también nos dará una salida. Así dice la palabra, que hay una salida. Es una salida y está preparada y asegurada por Dios. Él nos dará la salida. No los hombres, no las personas que toman decisiones. El que nos va a dar la salida a todo esto es Dios. Y en tu vida personal, en tus pruebas, en tus aflicciones, en tus angustias, Dios te ha prometido una salida. Una salida.
Ahora, Él está por sobre los designios humanos. Él no nos revela cómo y cuándo, pero se agrada en la fe de aquellos que toman esta promesa de que hay una salida. Creerlo y decirlo y decírselo a Dios y decírnoslo a nosotros mismos. Hay una salida, hay una salida, hay una salida. No porque yo me lo imagine, sino porque Dios ya lo ha dicho, hay una salida. Ahora, repito, ¿cuál es esa salida? Dios no nos revela. ¿Cuándo será esa salida? Tampoco Dios nos revela. ¿Y por qué? Porque está trabajando en tu fe y la mía. Está trabajando en tu fe. Está trabajando en mi fe. Y aunque Él ya tiene la salida preparada, la podría decir, pero no la dice, porque está probando tu fe. La fe debe ser probada. Así que sea en esta situación de pandemia, donde esta prueba nos es común a todos, o sea que además de la prueba de la pandemia, estás atravesando una prueba personal, toma esta palabra en tu corazón y recordala siempre y memorizala y llévala guardada en tu corazón. Y cada vez que te asalten las dudas, el desánimo, el desaliento, declará esta palabra que Dios te ha revelado. Decila otra vez, léela, decila en voz alta, decísela a alguien, decísela a tu propio corazón. No me pasa nada que no le haya pasado a otra persona, que no le esté pasando a otra persona. Yo no estoy sufriendo nada que no haya sufrido mi vecino, mi familiar, aquellas personas de las cuales yo estoy escuchando que padecen lo mismo que yo. Todo lo que a mí me ocurre ya les ha pasado a alguien, ya le está pasando a alguien en este tiempo también. Es decir, para que te liberes de la victimización, de creer que solamente a vos te pasan las cosas malas. No es así. La única diferencia es que esto que te está pasando a vos, que sos un creyente, es para probar tu fe. Pero aquel que no es creyente no tiene dónde apoyarse, no tiene a qué aferrarse, porque no tiene fe. Entonces se siente desamparado, se siente en soledad, pero no es tu caso, no es tu caso. No te ocurre nada que no le ocurra a otra persona. Dios es fiel. Fidelidad de Dios. Apóyate en la fidelidad de Dios. Refugiate en la fidelidad de Dios. Porque Dios está en control de todo lo que te pasa. Dios está en control. No va a permitir nada que no puedas soportar. Si Él lo permite, dice la palabra, que todo ayuda para bien. Si Él lo permite, tendrá un propósito para tu vida. Tal vez estas cosas que te estoy diciendo las he escuchado 1000 veces, las has dicho, tal vez las has enseñado, pero no es verdad que cada vez que las recordamos, cada vez que las reafirmamos en nuestro corazón, nuestra alma se llena de esperanza. Para eso está la palabra de Dios, para renovarnos la esperanza. Dios está en control. Pero quiero que sepas que a lo que te está pasando, eso que te tiene encerrado o encerrada y que estás anhelando que se termine, se va a terminar, porque Dios tiene una salida. Ahora, yo siempre pienso en esto. Si Dios no me da una salida en esta vida, a lo que me está pasando,
yo sé dónde está la salida definitiva. Que esa salida definitiva es la entrada a algo que es muchísimo mejor. No nos produce gozo en el corazón, alegría, el tener esta esperanza, porque esta esperanza nos da paz. La esperanza nuestra no está puesta en aquellos que toman las decisiones en este tiempo. La esperanza nuestra, si estás atravesando un tiempo de prueba en lo personal, no está puesta en los hombres. La esperanza nuestra está puesta en Jesús. La esperanza nuestra está puesta en aquel que caminó por este mundo y atravesó todas las pruebas. Y lo que te está pasando a vos y los dolores que tenés, sea en el cuerpo, sea en el alma, Jesús ya las atravesó. Él puede comprenderte. Y Jesús te dice, yo tengo una salida. Tené paz en este tiempo. Y renová tu esperanza en Jesús. Bendito sea el Señor. Y que en este día podamos decir de todo nuestro corazón, mi esperanza no está en mí mismo, no está en otras personas, mi esperanza está en Jesús. Que Dios te anime, que Dios te renueve, que Dios te fortalezca en este tiempo y que puedas transitar estos días próximos aferrados a esta palabra. Toma esta palabra para tu vida y para tu corazón. Es para mi vida, para mi corazón, en este tiempo. Dios es fiel. Dios es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza, como cantamos, nuestra esperanza está en Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.